Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, agarraos fuerte a la silla porque lo que os traigo hoy es dinamita pura, de esa que hace temblar los cimientos de las redes sociales y nos deja a todos con la boca abierta cuestionándonos absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la relación más comentada del momento. Sí, hablo de Can Yaman y Sarah Bluma, una historia que parece no tener fin, y que, cuando pensamos que ya hemos visto el último capítulo, nos sorprende con un giro de guión digno de una telenovela turca de prime time. Si pensabais que la supuesta ruptura confirmada era el final, estáis muy equivocados, porque las pistas que hemos recopilado en las últimas horas, sumadas a las explosivas declaraciones del rey del salseo italiano, Alessandro Rosica, sugieren que aquí hay mucho más de lo que nos están contando. Vamos directo al grano, con lo que ha desatado la tormenta perfecta en las últimas horas. Todo comienza con Alessandro Rosica, quien, como sabéis, siempre ha sido una figura clave y a la vez polémica en el entorno de Can Yaman. Rosica ha compartido en sus historias de Instagram una conversación privada con una seguidora que es, sencillamente, reveladora. En esta captura, la seguidora le comenta algo que muchos ya habíamos sospechado pero que nadie confirmaba. El entorno más cercano de Can ha cortado lazos digitales con Sarah. El mensaje decía explícitamente que la madre de Can, junto con los famosos managers Macellari e incluso la supuesta novia o entorno femenino cercano, han dejado de seguir a Sarah Bluma en redes. La seguidora alababa a Rosica diciéndole que él es una fuerza y que una vez más había predicho todo lo que iba a ocurrir. Y aquí es donde Rosica, lejos de quedarse callado, suelta la bomba nuclear con su respuesta. Prestad atención porque sus palabras no tienen desperdicio y cambian las reglas del juego. Rosica escribe, con esa seguridad que le caracteriza, que conoce tan bien a Can y a su familia que a veces hasta él mismo se sorprende. Pero lo más impactante es que afirma que ha habido un acercamiento, una especie de tregua. Según Rosica, Can le envió un mensaje a través de un amigo en común para agradecerle, sellando así una paz inesperada. Rosica afirma contundentemente que la podrida no eras tú, refiriéndose a que él no era el malo de la película, y lanza un dardo envenenado directo hacia Sarah Bluma, asegurando que esa mujer ha destruido a todos sus exnovios, pero que con Can no ha podido. Y para rematar, pide perdón públicamente a Stefano Papa, el exmarido de Sarah, diciendo que lo abraza y que pronto se verán, lanzando el deseo de que Stefano pueda alejar a su hijo de esa persona. Es un ataque frontal y directo que nos deja ver que la guerra interna es mucho más cruenta de lo que imaginamos. Pero, queridos cotillas, si esto os parece fuerte, esperad a ver la otra cara de la moneda, porque mientras Rosica incendia Roma, Sarah Bluma ha decidido reaparecer en el mapa, y no de cualquier manera. Como sabéis, Sarah había desactivado su cuenta de Instagram, desapareciendo del radar tras los rumores de ruptura, pero ha vuelto. Ha reactivado su cuenta y ha subido una historia que a simple vista parece inocente, pero que bajo mi lupa de investigador revela muchísimo. Me he puesto el traje de detective y he analizado píxel por píxel la imagen que compartió hoy. Al observar los detalles, puedo confirmar casi con total seguridad que Sarah se encuentra en España, concretamente en la bellísima región de Cataluña. La foto muestra un entorno costero idílico, pero las pruebas son irrefutables. Si hacéis zoom en la imagen, veréis un cartel amarillo de una parada de tren turístico. No es un tren cualquiera, pone claramente Tren Train Touristic, y aparece un dibujo de una campana con la onomatopeya, TIN. Ting, además del número de parada 12. Estos trenes son icónicos de Sitges, esa preciosa localidad costera cerca de Barcelona, conocida por su ambiente bohemio y sus playas de ensueño. Además, el paseo marítimo que se ve, con esas palmeras alineadas y el pavimento característico, es inconfundiblemente el Passeig Marítim de Sitges. Sarah no está en Italia, no está escondida en una cueva, está en España, disfrutando del sol del Mediterráneo. Y aquí es donde atamos cabos y la cabeza nos explota. ¿Por qué es tan relevante que Sarah esté en Sitges? Pues porque, casualmente,
o quizás no tan casualmente, Can Yaman también se encuentra en territorio español. Recordemos que el actor turco está actualmente inmerso en el rodaje de su nueva y esperadísima serie Laberinto de las Mariposas, cuyas grabaciones están teniendo lugar en las Islas Canarias, concretamente en la zona de Tenerife. Sí, sé lo que me vais a decir, que Sitges y Tenerife no están al lado, hay un vuelo de distancia, pero el hecho de que ambos hayan coincidido en el mismo país, en España, justo cuando se supone que han roto, levanta todas las sospechas. La narrativa oficial, esa que intentan vendernos las revistas, dice lo contrario. Hace nada leíamos en la revista Diva Hedona unas declaraciones supuestamente textuales de Can Yaman donde afirmaba categóricamente: mi relación con Sara ha terminado. Ahora busco el amor verdadero. Una frase lapidaria que parecía poner punto final a todo. Sin embargo, al ver estos movimientos, uno no puede evitar preguntarse si esa entrevista fue una maniobra de distracción o si realmente hay un abismo entre ellos. Analicemos la situación con frialdad. Por un lado, tenemos a Rosica diciendo que el entorno de Can ha bloqueado a Sara y que ella es una destructora de exnovios, pintando un panorama de guerra total donde Can se ha librado de una buena. Por otro lado, tenemos a Can declarando su soltería en prensa escrita. Pero en medio de todo este caos verbal, tenemos la realidad física. Sara viaja a España, el mismo país donde Can está trabajando. ¿Es un intento de reconquista? ¿Es una provocación para demostrar que ella sigue su vida en el mismo país que él? ¿O acaso, y esta es mi teoría favorita, todo esto es un teatro y están mucho más cerca de lo que nos quieren hacer creer? Es muy curioso que Sara elija precisamente Sitges, un lugar romántico, tranquilo, perfecto para desconectar, o para esperar. Y es aún más curioso que Rosica mencione ahora a Stefano Papa, el ex de Sara, metiéndolo en la ecuación como si se estuviera formando una alianza de afectados por Sara. La intensidad de los mensajes de Rosica sugiere que algo grave ha pasado entre bastidores, algo que ha hecho que la familia de Can tome cartas en el asunto y haga ese unfollow masivo. Pero si algo he aprendido en este mundo del corazón, es que donde hubo fuego, cenizas quedan, y la proximidad geográfica siempre es un factor de riesgo para las reconciliaciones, o para las discusiones finales cara a cara. La situación es un polvorín. Tenemos a un Can Yaman centrado en su laberinto profesional en Canarias, buscando ese amor verdadero del que hablaba, y a una Sara Bluma que resurge de sus cenizas digitales paseando por la costa catalana, enviando señales de que ella también sigue en el juego. Y en medio, un Rosica que actúa como el narrador omnisciente, asegurando que la máscara de Sara ha caído. ¿Veremos un encuentro en España? ¿Viajará Sara a las islas, o Can a la península? Lo que está claro es que esta historia está lejos de terminar, y cada foto, cada story y cada silencio cuenta. Manteneos muy atentos porque mi instinto me dice que las próximas 48 horas serán cruciales para desenmascarar la verdad detrás de este viaje a España y estas declaraciones cruzadas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.